desde el gobierno nacional, esto ténganlo muy en cuenta, es el gobierno nacional el que está buscando con gobernadores de provincia, obvio, son de provincia los gobernadores, está buscando con los que tiene más contacto, más cercanía, está buscando llegar a un acuerdo político a fin de, primero que nada, empezar a ver cómo lo decimos, en términos políticos hablo, a ver si se puede blindar la candidatura presidencial de Milei, que en este momento, en estos tiempos, bueno, está siendo objeto de varias dudas, si se quiere, dentro de su mismo partido. Veamos lo que pasa con Bullrich, ya vamos a hacer mención a eso, a lo que publicó Bullrich hoy, que para mí hoy ya le declaró la guerra definitiva a Milei en la política. ¿Por qué? Porque la mesa política del gobierno, que la conduce, la dirige Karina Milei y lo tiene a la par como su asesor principal a Eduardo Lule Menem, está y como hacedor, digamos, como ejecutor de esta idea política lo tiene a Santilli, al ministro del Interior, a Diego Santilli. Está buscando de acordar con los gobernadores de provincia más cercanos políticamente la conformación de una alianza política para la elección del año que viene. El año que viene la gran elección, como decimos, gran elección presidencial de gobernadores, de legisladores nacionales, de intendentes, de legisladores provinciales y de legisladores municipales. Para el gobierno de Milei, para la mesa política, podríamos decir que, como ustedes saben, la conduce, al menos la que da las órdenes ahí, la que toma las decisiones, es Karina Milei. Ahí lo tiene a la par a Lule Menem. ¿Qué es lo que desde esa mesa política, repito, y también el que es el ejecutor, digamos, de esas definiciones, de esas decisiones que se toman allí, es el ministro del Interior, que es el ministro político, Diego Santilli? Para el gobierno de Milei, según esta mesa política, Karina Milei dice: nosotros tenemos un conjunto de gobernadores con lo que tenemos afinidad, son los que se llaman los gobernadores cercanos, que han venido de alguna manera acompañando algunas decisiones importantísimas para el Ejecutivo Nacional en el Congreso. Y dice, esta mesa política dice: che, ¿y por qué no hacemos acuerdos electorales, político-electorales para el año que viene? Buena parte de esos gobernadores que considera la Casa Rosada cercana, tienen la posibilidad el año que viene de ir por su reelección, de buscar ser reelectos gobernadores en las provincias. Entonces, desde la mesa política de Milei dice: bueno, busquemos hacer un acuerdo político electoral. ¿Y cómo lo haríamos?, preguntan. Y dice: bueno, charlemos con ellos, pero en principio el acuerdo sería que desde el gobierno nacional, hablamos de La Libertad Avanza, con aquellos gobernadores provinciales a los que lleguen con un acuerdo, La Libertad Avanza, por decisión de
Milei, de los Milei, el presidente, que en esto no se mete, ustedes saben, él habla de economía nada más. Todo el manejo de político lo lleva adelante Karina Milei, y ahí a la par lo tiene a Lule Menem entre los más destacados. Entonces, ¿qué dicen? Veamos de hacer un acuerdo político electoral con los gobernadores de las provincias que estén más cerca nuestro y que buscan la reelección. Entonces, ¿cómo sería ese acuerdo? Lo que le propone el gobierno nacional a esos gobernadores es decirle, ustedes jueguen con su candidatura a gobernador y no se preocupen porque desde nuestro partido, La Libertad Avanza, no vamos a presentar candidatos a gobernador en su provincia. En una palabra le dice, vayan tranquilo, jueguen tranquilo, porque nosotros, el oficialismo nacional, el gobierno nacional, los Milei, La Libertad Avanza a nivel nacional, le interesa que si esos gobernadores amigos, quieren reelegir, que lo puedan hacer sin ningún problema, o al menos sin tener en la vereda del frente un candidato de La Libertad Avanza. ¿Sí? Ese sería el ofrecimiento que le hace la Casa Rosada a este conjunto de gobernadores que considera amigos, entre comillas, cercanos, a los cuales le dice, vayan a buscar la reelección tranquilo, porque nosotros no le vamos a poner candidato al frente para que le hagan campaña en contra. A cambio, ¿qué le pide el gobierno nacional? Ustedes síganos acompañando con sus legisladores nacionales en el Congreso. Sigan acompañando en el Congreso con sus senadores y sus diputados nacionales los proyectos que nosotros, como gobierno nacional, desde el Ejecutivo, impulsemos. En la agenda parlamentaria está, por ejemplo, el tema de eliminar para las elecciones del año que viene, hablamos de las elecciones nacionales, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que para el gobierno es un tema muy importante. En algún momento se habló que se iba a avanzar, pero después al final no avanzaron. ¿Por qué? Porque era como pisar terreno peligroso, porque no sabían si avanzaban, se iban a dar 2 pasos y se iban a hundir en el pantano. Entonces dicen, no, reculemos, dieron marcha atrás, retrocedieron y dijeron, primero hagamos el acuerdo político. Cuando tengamos eso y sabemos que ya podemos andar por terreno firme, recién empecemos a caminar por ahí. Bueno, ese tema, por ejemplo, es uno de los proyectos que le interesa al gobierno. Entonces, lo que le dicen desde esta mesa política, pero particularmente los interlocutores, mayormente con los gobernadores, el ministro del Interior, Santilli. Ustedes vieron que, por ejemplo, Diego Santilli habla con todos los gobernadores, particularmente de estos temas de la política. Entonces, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo Santilli a este conjunto de gobernadores? Repito, que lo consideran cercanos amigos. Bueno, nosotros le sacamos de la vereda del frente cualquier candidatura, cualquier escollo. Ustedes vayan, jueguen su reelección, nosotros no nos metemos. No le vamos a hacer la pata ancha para que ustedes pierdan.
pero a cambio ustedes apoyen estos proyectos nuestros. Y así están las cosas hoy. Les decía que este fin de semana la información, bueno, no sé si habrá muchos que lo conozcan o que le importe. Lo cierto es que es como que la información no tuvo, al menos para mí, la relevancia que tendría que tener, porque para mí es un tema de política central, es un tema de mucho impacto político, porque significaría que algunos gobernadores de provincia decididamente estarían alcanzando un acuerdo político con los gobernadores, con el gobierno nacional. No nos confundamos. Si lo explicamos al tema, lo expliquemos bien. A ver si nos ponemos en claro. No significa que este acuerdo significaría, por ejemplo, en Salta, que se mituren listas de candidatos entre los candidatos de Gustavo Sáenz y los de La Libertad Avanza. Ni acá ni en ningún lado. No es así, no es que, bueno, dame uno a mí, llévate otro vos, pone pone aquel, no. El tema sería, como digo, que cada uno haga su jugada. Solo en la categoría de ejecutivo, que de cargo ejecutivo, gobernador, intendente, no así en el tema de las candidaturas legislativas, donde sí, desde algún lado decían, bueno, mituremos listas, nada, es que joder. Ustedes presenten su lista, por ejemplo, el peronismo, el PJ presente su lista, y nosotros presentamos la nuestra. Y vayamos y el que gane el más mejor, como decían antes. ¿Se acuerdan? Antes decían que gane el más mejor. Bueno, más o menos así está el tema. Ahora, lo que piden los gobernadores que estarían dispuestos a llegar a ese acuerdo, repito, que es de esa forma, no como algunos dicen, ¿cómo se te ocurre que nosotros vamos a ir en una misma lista con los libertarios que nos insultan? No es así, no es así. Lo que desde La Libertad Avanza le van a decir es que cada uno presente la lista que quieran. Lo que no va a haber es, en el caso concretamente en el caso de los candidatos a gobernador, repito, La Libertad Avanza no presentaría figuras, nombres que le disputen la reelección a los gobernadores. Es como que le allanarían el camino, como que le dirían, mira, vos por mí no te hagas problema, por los candidatos libertarios no te hagas drama, vos andá y preocupate por los que te vayan a enfrentar de otro lugar político, nosotros no. Ahora, en el caso de los intendentes, por ejemplo, bueno, ahí cada uno hace la suya. Quiere presentar candidatos, lo presenta. En el caso de las listas legislativas, lo mismo. Vos presentás la tuya, nosotros la nuestra, y vuelvo a decir que gane el más mejor. El tema es solo
en el rubro, en la categoría de los gobernadores en aquellas provincias, repito, donde los gobernadores cercanos, amigos, llamarle como quieras al gobierno, quieren la reelección. Esa es la idea, repito, de la mesa política del gobierno nacional, que la lanzaron, entonces eso lo llevó a que los gobernadores, grupos de gobernadores, se hayan reunido este fin de semana, días pasados, en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, que es el lugar donde se reúnen siempre los gobernadores, y ahí charlaron el tema. Fue una cena reservada, repito, de los gobernadores, no de todos, en el centro, con el Consejo Federal de Inversiones. Hubo gobernadores, obvio, también estuvo ahí, ¿quién? El ministro del Interior, Diego Santilli. De ahí avanzaron en esta charla para preguntar, ¿vos crees que tendría asidero? ¿Crees que podría interesar? Y los que participaron, según lo que dicen los medios de capital, medios de comunicación, diarios, concretamente medios gráficos, dice que sí, que dijeron, claro, que interesa, ahora charlemos, sigamos charlando. Según esta información, los gobernadores que participaron de esta cena fueron Osvaldo Caldo de Tucumán, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta, Alberto Gueretilnec de Río Negro, Ignacio Torres de Chubut. Como verán, no es que sean gobernadores del peronismo, sino es un conjunto heterogéneo políticamente de gobernadores que habrían dicho, sí, nos interesa seguir avanzando con esto. También al que mencionan como alguien que se sumaría a esto, el gobernador Gueretilnec de Río Negro. Dice, bueno, yo también quiero estar ahí. De acuerdo a lo que ha trascendido, repito, de estos medios gráficos porteños, pero con medios políticos, lo que dicen es que esta posibilidad, que ha sido muy bien recibida por algunos de los mandatarios, tendría la posibilidad de extenderse, aunque en esto son un poquito más prudentes. Dice, bueno, esperemos, veamos cómo anda esto. Pero todo, de acuerdo a esto, parecería indicar que el camino de lo que es la estrategia electoral del gobierno nacional, y también los llevarían a esa estrategia a los gobernadores de provincia que acepten sumarse a este esqueleto electoral o a esta ingeniería electoral, le significaría replantear sus cuestiones en las provincias. La gran pregunta que surgió en ese encuentro, repito, ¿quién estaba? Karina Milei, Diego Santilli, Lule Menem, los gobernadores. Dice, ¿cómo no? Estamos bien, podríamos avanzar por acá.
¿Por qué? Porque dice, sería una continuidad de lo que venimos haciendo en la práctica hasta ahora, ¿no? Que el apoyo del gobierno nacional a algunas provincias, a algunos gobernadores. Entonces dice, podríamos seguir ahí en ese sentido, pero le estaríamos dando un contenido político más amplio a la cosa, mirando ya lo que va a ser la elección, particularmente del año que viene. Algunos gobernadores le plantean a los interlocutores de esta posibilidad, dicen, che, pero a nosotros no nos jodan con el tema de que hay algunos de nosotros que queremos desdoblar las elecciones. Y le dijeron, no hay drama, háganla, si ustedes están mejor así, háganla. Entonces mucho de esto se armaría, al menos para nosotros acá en Salta, no lo charlé, lo confieso, con los armadores políticos ni del gobierno, no lo charlé porque no tuve oportunidad, pero de acuerdo a lo que desde allá transmiten, es que para los gobernadores en general, el tema de desdoblar las elecciones no sería inconveniente, siempre y cuando se llegue a este acuerdo. Ahora, esta es la pregunta que al menos yo me planteo. ¿Cómo va a ser el gobierno nacional para que su tropa en las provincias acate este acuerdo? ¿Quiere que se lo traduzca? En Salta, si esto se concreta, Gustavo Sáenz iría a la elección, buscando su reelección, y no tendría un candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Se llame como se llame, no tendría ninguno. Obvio que también esos tipos bajarían la crítica, bajarían la forma, entrarían en forma más civilizada, digamos, no cuestionarían tanto algunas cosas. Pero el tema de la pregunta, eso lo hago yo, digo, che, no solo en Salta, la dirigencia libertaria, por ejemplo, pongamos esto, ¿quién estaría también con posibilidad de sumarse a esto? Sería el gobernador Jaldo en Tucumán. Y vos decís, che, ¿y la Libertad Avanza en Tucumán se van a comer esto? ¿Van a aceptar esto? Hueretilneca, en Río Negro, ¿va a aceptar esto? Digamos, la dirigencia libertaria, digo, ¿no? Y entonces lo que dicen es, sí, porque es una decisión del gobierno, del partido a nivel nacional. Acá la prioridad es que Milei reelija, no otra cosa. Porque entonces, si nos venimos a la provincia, y acá la candidatura de Gustavo Sáenz no tendría en la vereda enfrente ni Orozco, ni Olmedo, porque porque en los libertarios, eso me lo dijo alguien muy de mucho conocimiento con el riñón de la Libertad Avanza acá en Salta, me dijo, che, negro, vos hablas mucho de la candidatura, de la posible candidatura de Orozco. No, papá, no te olvides de Alfredo Olmedo. Alfredo Olmedo nunca dijo que no iba a ser candidato a gobernador. Alfredo Olmedo, me dijeron acá, reafirma y mantiene lo que él dijo hace un montón de tiempo, que él va a buscar ser el gobernador de Salta. Pero bueno, en este caso, si se acordaría esto, este acuerdo político nacional, y bueno, y la Libertad Avanza no presentaría ningún candidato. Entonces, la pregunta es, ¿se van a allanar la dirigencia de la Libertad Avanza a eso? Me dijeron sí, repito, porque dice, lo importante es Milei, no ellos. Habrá que ver. Hay otros que sostienen que si eso se concreta, y va a haber mucho de la Libertad Avanza que van a decir, yo no acepto eso.
Yo no me allano a esa posibilidad. No tengo por qué allanarme o quedarme en mi casa porque el candidato a gobernador va a volver a ser el gobernador actual. Entonces yo veré de armar mi propia lista con candidatos. Y dicen algunos, no sé si para trabajar a favor, pero sí para trabajar en contra. Es muy, pero muy, ¿cómo se dice? Vidrioso el tema. Es muy vidrioso. Porque dice, ¿qué garantía tenés vos que la dirigencia libertaria de una provincia a la que le bajaron su candidato trabaje por el gobernador actual porque es un acuerdo nacional? Se da cuenta, ¿no? Bastante complejo esta arquitectura electoral, pero bueno, es lo que hasta ahora y lo que pasó particularmente días pasados, sobre todo, repito, con esta cena muy, pero muy bajo cuerda, digamos, que se hizo sin mucha publicidad en el Consejo Provincial de Inversiones, en el CFI, de la que participaron algunos de estos gobernadores que le nombré y el ministro Santilli, el ministro del Interior, que lo que comentan, cuando se fue Santilli de la reunión, se fue muy optimista con lo que había sido la charla y con la idea que se llevó de que tendría muy buenas posibilidades. Hay que seguir conversando porque para esto falta mucho, pero los primeros indicios, según dicen, fueron positivos. ¿Se da cuenta el escenario político que se podría estar conformando? Muy interesante. Todo es el armado esto, no quiere decir que esto ya está hecho, ya se concretó, bueno, va a ser... No, pero yo le cuento cómo va el armado, el esqueleto, están viendo cómo va a ser el esqueleto electoral. Por ahora se está manejando esta posibilidad. A lo mejor mañana viene el propio Milei o los propios gobernadores y dicen, no, a mí no me interesa. Y se desarma todo. Pero hoy por hoy, ese esqueleteo, como le decimos nosotros en la política, el esqueleto del armado electoral, estaría tomando forma. En fin, veremos qué pasa.